Día 26, capítulo 13. Una esposa completamente misericordiosa. Inciso B. Beata Elisabetta Canori Mora. Denunciado por comportamiento inmoral por las hermanas que querían garantizarse la herencia familiar, Cristóforo estuvo a punto de ir a prisión y consiguió evitarla solo prometiendo arrepentirse, pero volvió a la familia todavía más enfurecido hasta el punto de intentar matar a su mujer. Contará luego que cada vez sentía una fuerza superior que le detenía el brazo. Todos aconsejaban a Elisabetta que dejase la casa y se escondiese en cualquier lugar, pero ella no quiso. Y los mismos parientes no conseguían entender cómo hacía para quedarse sola durante la noche con un marido que amenazaba con matarla. Elisabetta había interrogado al respecto a su Señor Jesús y había tenido su respuesta de que no debía abandonar a estas 3 almas, o sea, a las 2 hijas y al consorte, cuando por mi medio las quería salvar. Incluso el confesor, dado el riesgo que corría, le sugería separarse del marido, pero ella respondió: yo antepongo la salvación de estas 3 almas a mi provecho espiritual, y lo tranquilizó contándole que se dormía rezando como una niña. Mi espíritu reposaba dulcemente en los brazos del Señor y un rayo de luz me rodeaba y me hacía seguro aquel descanso. Lo más increíble del relato no es la referencia al rayo de luz que la protegía, sino el hecho de 2 almas en tan estrecho contacto conyugal, una inmersa en las peligrosas tinieblas del vicio, la otra en la luz protectora de su esponsal amistad con Cristo. Y no se trata de 2 historias que se oponen y se anulan, sino de una misteriosa conjunción. Así la vida de Elisabetta transcurría en relativa serenidad, entre trabajo, oración y niñas, totalmente bordada de momentos de gracia en los que Jesús le enseñaba con visiones simbólicas las verdades más bellas de la fe, y cuando al crecer las hijas, su crianza y comportamiento comenzaron a darle alguna preocupación. Jesús le dijo: no temas, hoy en adelante vendré yo en persona a ser de padre y señor de la casa. De aquí en adelante no solo tendrás lo necesario para ti y tu familia, sino lo sobreabundante. De este modo, por un concurso extraordinario de circunstancias, aquella casa que no había podido convertirse en una iglesia doméstica a causa del marido mujeriego y derrochador, llegó a ser una verdadera iglesia por la intervención del esposo celestial, que había decidido sustituir personalmente al cónyuge insolvente, y los milagros eran innumerables. Entre tanto, Elisabetta se había inscrito en la Tercera Orden de los Trinitarios, una antigua orden nacida para la liberación de los cristianos reducidos a esclavitud, y por su espiritualidad alimentaba una creciente pasión por los más pobres y abandonados. La salvación de todos se había convertido en su inquietud, y por eso pedía siempre con mayor insistencia la salvación de su marido, que continuaba viviendo con su amante. Un día en que las hijas, exasperadas, auguraban el castigo divino para aquella mujer que les había quitado a su padre, Elisabetta intervino con fuerza y energía, explicando a las chicas que ella rezaba siempre al Señor, diciéndole que deseaba tener a su lado en el paraíso a aquella mujer que le había trastornado al marido y provocado tantos años. Al marido le dirigía, en cambio, un extraño augurio y le decía: vendrá también para ti la noche de Navidad, como si la culpa del pobrecillo fuese solo la de no haber sido envuelto todavía por la ternura de la encarnación. Desde hacía más de un año había previsto el día exacto de la propia muerte. Más bien, Dios se lo había hecho pregustar instante por instante en visión, y ella lo había contado así:
me parecía expirar entre los brazos de Jesús y de María, gozando un paraíso de alegría. Cuando se acercó el fatídico día, dijo a las hijas: «Os dejo para ir con vuestro Padre, Jesús Nazareno». Luego les recomendó que respetasen siempre al papá y lo ayudasen siempre. Murió en la fecha prevista, hacia las 2 de la madrugada, apenas cumplidos los 50 años. Cuando Cristóforo volvió a casa hacia las 4 de la mañana, no era capaz de creer que Elisabetta ya no viviese. Se quedó allí, apoyando en la pared, sollozando, como aturdido. Desde aquel día no fue el mismo, no había dicho nada a nadie, pero poco tiempo antes de que muriese Elisabetta, le había muerto ya entre los brazos también la amante. Estaba cambiando. Finalmente mostraba interés por todo lo que hasta el momento había despreciado. Ya no se preocupaba de su elegancia y de su indumentaria, pasaba largas horas en la iglesia y daba vueltas entre las manos, llorando a un viejo sombrero suyo. Se puede decir que rezaba con el sombrero sobre el rostro. El hecho es que, en su interior, sobre el fondo, había pegado un retrato de Elisabetta y seguía mirándolo y llorando. Decía que le había hecho santa con sus miserias. Pasaron 9 años de la muerte de Elisabetta y he aquí que se difundió en Roma una noticia inesperada. En la orden de los frailes menores conventuales celebraba la primera misa un cierto padre Antonio, ordenado sacerdote excepcionalmente con 60 años, después de haber completado a aquella venerable edad todos los estudios de teología. El nombre Antonio era él asumido en la vida religiosa, pero en el mundo era conocido como el abogado Cristóforo Mora. Según la promesa de Elisabetta, había tenido finalmente también él su noche de Navidad, y también él moría, después de 11 años de remordimientos y oraciones y penitencias en el convento, con la fama de un santo. Resumamos ahora la enseñanza que nos transmite todo el relato. La misericordia de la que está necesitada la familia es antes que nada la de comprender que en un matrimonio cristiano es sacramento todo. El amor que los dos cónyuges son capaces de comunicarse es la parte bella del sacramento, del signo sagrado. El amor que un cónyuge no quiere o no es capaz de dar, con los sufrimientos que se desprenden de ello, debe convertirse en la parte virginal del sacramento, del signo sagrado, la que remite directamente a Cristo y directamente invoca su presencia. Si al menos un solo cónyuge toma conciencia de ello, la vida se llena de misericordia y puede llenarse de milagros.